Bien. Entonces arrancamos con el último tema de la materia, que es los sistemas Arduino. Básicamente, Arduino es una pequeña computadora muy similar a las que van a usar ustedes el día de mañana cuando hagan control automático o tengan que programar algún tipo de aplicaciones, y van a ver que ya no es más el Arduino una computadora, sino que van a tener que programar un pequeño dispositivo que tiene un montón de funciones. ¿Cómo arranca esta? Básicamente, Arduino se lo deben a un estudiante italiano que se llamaba Massimo Banzi y que básicamente necesitaba hacer algo para aprender computación. El proyecto, que empezó como un proyecto de cátedra de un tipo que era ayudante alumno, ¿no? Se le sumaron otros estudiantes, primero uno de Colombia, después un español, después un yanqui. Para que vean, este era el primer Arduino que el tipo había hecho. Básicamente usó un procesador marca Bell, con eso generó una serie de interfaces, lo conectó a la computadora y desarrolló un pequeño lenguaje para programarlo y le dio algunas funciones básicas. Básicamente eso después empezó a aumentar y empezó a crecer, se hizo cada vez más popular. Lo más importante es que se armó un equipo que empezó a trabajar y, como siempre, llegó un yanqui que globalizó. Entonces se hizo famoso por todos lados. Básicamente es un sistema bastante barato. Se le hicieron muchas reformas, empezó a evolucionar, empezó a venderse en el mercado. Sigue siendo una fundación, no es una empresa. O sea, se hace bajo la premisa de trabajo colaborativo. La gente colabora, dona su tiempo, dona su trabajo, y de lo que era esa pequeña placa, fíjense la cantidad de modelos que tiene hoy en día de procesadores Arduino. Lo que se llama el nivel de entrada, que son el procesador 1, que es el que vamos a usar nosotros, y hay una serie de procesadores para distintos tipos de aplicaciones. Ya hay después sistemas mucho más avanzados. Hay sistemas Arduino ya que se especializan en lo que se llama el Internet de las Cosas, o sea, para poner adentro de equipos que uno quiere conectar a Internet, o sea, ya vienen con una interfase Wi-Fi preparada dentro del mismo, de la misma plaquetita. Hay sistemas desarrollados para la educación y básicamente sistemas configurables, que es lo que tiene Arduino. Y hay un montón de accesorios que se empezaron a pensar para hacer pequeños proyectos con Arduino. De hecho, uno no solamente hoy en día dispone de la placa del procesador con todas las posibilidades que tiene Arduino, sino tiene un montón de dispositivos plug and play, o sea que uno lo compra y lo vincula rápidamente y puede empezar a hacer un montón de cosas sin preocuparse por tener que hacer un gran desarrollo electrónico para hacer pequeñas tareas de control. Básicamente, en la línea de procesadores, este es el Arduino 1 que vamos a utilizar. Hay dos tipos. El Arduino que tiene el procesador intercambiable, ven que es un circuito integrado que básicamente se puede poner y sacar, y está el otro Arduino que viene con el procesador soldado. El problema es que si ustedes hacen, o sea, el corazón del Arduino es este, que es el CPU. Si ustedes hacen pomada del CPU, generalmente cuando están haciendo práctica, pueden cambiar el chip y sigue funcionando la placa, el otro está soldado fuera. Después tienen toda la línea para avanzada, que tienen plaquetas de vinculación, y básicamente el procesador base es el Mega 256, que ya se usa para hacer algún tipo de proyectos interesantes de control. Ya con ese pueden hacer cosas un poquitito más robustas. Y después fíjense toda la línea que tienen para Internet de las Cosas, con lo cual hay un montón de dispositivos. Para lo que ustedes quieran van a encontrar un Arduino o una placa Arduino preparada para eso. Básicamente nosotros vamos a trabajar, así que vamos a intentar conocer
cómo es el Arduino Uno, que es con lo que vamos a trabajar. Básicamente, me olvidé de esta cajita. Está basado en un CPU, que es este, que es el Atmel Mega 328P. En realidad es 328, esto significa que tiene pines de cable. ¿Qué es lo que pasa? Esto es un procesador con todo un sistema de entrada-salida. Todo el sistema de entrada-salida está accesible a través de estos pines, los cuales tienen algunas funciones ya preasignadas, pero pueden muchas de esas reprogramarse, y un pin que yo utilizaba para leer o escribir una señal digital lo puedo usar para establecer un canal de comunicación serie. Algunas ya están restringidas, por ejemplo tengo lo que es señales analógicas, o sea, con esto yo puedo leer el valor de una señal eléctrica, o sea, como si fuera un tester. Yo mido el valor de la tensión, con estas entradas yo puedo ingresar el valor de una tensión. Puedo, a su vez, a través de estos dispositivos alimentar algunas placas que me conectan, y tengo un montón de salidas que básicamente funcionan como entrada y salida. Yo puedo programar de qué función tiene estos, y en función de esa yo puedo leer una señal digital o puedo escribir una señal digital a través de esos pines. Eso es lo que le da el gran potencial al Arduino. Yo antes, generalmente, cuando uno hacía algún trabajo de control y tenía que ir a leer, por ejemplo, cuando habíamos visto el ejemplo del flotador, yo tengo un tag y tengo un flotador, ¿no? ¿Qué es lo que me va a dar el flotador? El flotador me va a dar una señal eléctrica que va a variar entre 0 volt y 3 volt, 0 volt tanque vacío, 3 volt tanque lleno. Y entre 0 y 3 volt tengo todos los niveles que puede tener el tanque. Entonces conecto ese sensor a una de estas patas que lee el nivel de tensión, y por ahí estoy leyendo el nivel del tanque. Fíjense que es bastante directo el sistema. Este es el potencial que tiene básicamente Arduino. Bueno, como les dije, este es el otro procesador. Tenemos estos nosotros, que son los más baratos, obviamente, así que no lo rompan. Pero fíjense que básicamente tienen la misma estructura, lo que llamamos pin-out, que es los pines de conexión al exterior son los mismos, se interconecta con un cable serie al puerto USB de la computadora, y una vez que está programado, el programa queda residente en una memoria permanente que tiene el procesador. O sea, una vez programado, el programa corre indefinidamente. Y tengo opciones de alimentarlo de forma externa, le conecto una fuente de alimentación y queda entonces ya preparado para ejecutar la tarea que yo lo programé. Bueno, en realidad, como dije, el corazón de Arduino es este procesador. En las dos versiones, fíjense que es un integradito de 28 patas. No es una computadora, pero básicamente toda la capacidad de esto está metido en este chip. Fíjense que varios chips son programables y me dice qué cosas puede hacer cada uno de ellos. O sea, leyendo el manual yo puedo decir, bueno, a través de este pin yo tengo la posibilidad de leer un valor de tensión. Puedo establecerlo también para leer una señal 0,1 o abierto o cerrado. Entonces fíjense, yo puedo programar esta pata para que me haga cualquiera de esas cosas. Que esa es la versatilidad que tiene el Arduino. Esta sería la versión que vamos a tener en los Arduinos nuestros, que es directamente un chip más chiquitito de montaje superficial. Y vamos a ver cómo es ahora dentro el Arduino. Vamos a tratar de establecer o identificar. Sí, complétense una de eso. Arduino se le conecta con una fuente externa que tiene que ir desde los 5 a los 9 volts más o menos. O sea, cualquier cargador de celular, cualquier puerto USB alcanza para alimentarlo. O sea, no es necesario que uno lo mantenga conectado a la computadora. O sea, ojo que también maneja esos niveles de tensión.
O sea, si vos querés hacer un generador de señales con Arduino, algo que es perfectamente posible, los niveles de salida va a ser una señal eléctrica que va a variar entre 0 y 5 volts, no va a poder variar más que la tensión eléctrica con que lo estás alimentando, que son 5 volts. Claro, pero el chip ese no trabaja con 5 volts, o tengo que alimentarlo externamente. Tenés que alimentarlo externamente, no genera él su propia alimentación. O sea, tenés que usar una fuente externa que te va a venir o por el puerto USB, sí, eso sí, o por una fuente de alimentación como la de cualquier aparatito eléctrico que lo conectás y lo mantiene alimentado. Vamos a ver algunas funciones que tiene el procesador. Cuando ustedes miran esto, dicen, bueno, ¿cómo lo interpreto? Fíjense, esto es básicamente el procesador. O sea, dentro de ese chip tenemos un procesador. Tenemos una memoria RAM. Tenemos una memoria flash. ¿Qué es esa memoria flash? Esa memoria flash es básicamente donde se va a ir a cargar el programa que yo le haga. Y acá tengo una memoria EEPROM que vendría a ser el disco duro de la máquina. Es chiquitita, pero tiene un pequeño disco duro. O sea, yo puedo almacenar datos ahí adentro. Funcionaría como una memoria permanente adentro del microprocesador. Después, acá empieza todo lo que es la parte de la interfaz de entrada-salida. Y fíjense que son los puertos de entrada-salida con las distintas funciones. Algunos que solamente leen valores digitales, algunos que leen valores analógicos, algunos que están preparados para comunicación, que los puedo usar para comunicarme con la computadora a través de un USB. Y fíjense que conectado a estos dispositivos está lo que era el bus de datos. Fíjense que, y este es el bus de datos de entrada-salida, que los teníamos visto cuando empezamos a ver la estructura de lo que era esta computadora. O sea, vamos a ver los mismos elementos, que si nos damos un poquito de tiempo los vamos a ir viendo a todos ellos. Vamos a ver el bus de cosas, todo esto obviamente funciona a través del sistema de direcciones, el bus de direcciones no lo vemos, pero está presente. Y acá empieza básicamente el sistema de control de tiempos, el sistema de control de alimentación, la conexión a un reloj, o sea, esto tiene un reloj interno que es el que sincroniza todas las señales, que está con un oscilador, un pequeño cristal que es un oscilador, y esto básicamente forma todos los elementos que tiene adentro el procesador Arduino, que es la base de la plaquita Arduino. Fíjense cómo es el procesador que vimos, y les puse para que vieran las diapositivas que habíamos visto en la unidad 1, para que vean la relación. La base de lo que era un CPU de la unidad aritmética lógica. Fíjense que precisamente esto es la unidad aritmética lógica, o sea que es la base de todo el procesamiento de datos. Acá tenemos el registro del codificador de instrucciones, y acá tenemos el registro de instrucciones y el registro del codificador de instrucciones. Acá teníamos la memoria, que era la memoria de este dispositivo en la computadora. Tengo un contador de programa. Tengo una serie de registros que están acá. Fíjense que tengo básicamente la misma cantidad de elementos que tenía acá, solamente que diagramados adentro de esa plaquita. ¿Se acuerdan que decíamos que teníamos distintos tipos de procesador? Los escalares, los pipeline, los super pipeline. Fíjense a qué corresponde esta estructura. ¿Se acuerdan de la unidad 1? Es pipeline común. Porque no está ejecutando dos a la vez, está ejecutando uno a la vez. Entonces fíjense cómo esto me lo va relacionando cuando yo leo el manual de Arduino y me va diciendo, cuando el reloj hace un ciclo, o sea, como si la hojita del reloj tuviera uno, nada más que lo está haciendo a una velocidad muchísimo mayor, se hace lo que se llama instruction fetch, significa búsqueda de la instrucción. Y esta IF es instruction fetch, o sea, busca la instrucción en la memoria. Después viene ejecución de la instrucción, que es la ejecución de la instrucción, que es el segundo ciclo. Y va a la primera búsqueda. Entonces fíjense cómo se van combinando los distintos elementos y me va dando en el tiempo cómo van ocurriendo
los distintos hechos. Fíjense que esto tiene precisamente correspondencia con lo que habíamos dicho antes de cómo se formaba el procesamiento de tipo pipeline. Ya, yo iba trayendo distintos pedacitos, o sea, fíjense que este procesador, por chiquito que es, ya tiene esta estructura. O sea, optimiza los tiempos de ejecución. Bueno, básicamente, fíjense, entonces, una vez que está en funcionamiento, el tiempo total de ejecución de todas las instrucciones, por más que tarda varios ciclos de reloj, es como si yo lo redujera en un solo tiempo. Con lo cual, si yo tengo 3 ciclos, los 3 ciclos los reduzco a uno solo, en promedio. Y dentro de este periodo, lo que es el ciclo de ejecución, yo tengo búsqueda de ejecución y todo el cierre de la ejecución. La memoria. Fíjense que en el arranque, nosotros habíamos dicho que la computadora guardaba un pequeño área de la memoria para el sistema operativo. Y esta es la sección de buteo de la memoria. O sea, cuando yo le saco una vez al procesador, le cargué el programa, el sector de arranque de la memoria está en lo que es la memoria flash, que es la que contiene el programa con que yo lo programé. Entonces, ese programa va a ser el que siempre va a ejecutar el Arduino una vez que yo lo pongo a funcionar, y está en la dirección baja de la memoria, lo que antes era el sistema operativo de esta memoria, de la memoria de esta computadora. Y a partir de ahí viene todo lo que yo tenga como aplicaciones que le quiera poner al Arduino. Si yo quiero ver la capacidad, yo tengo, fíjense que ahora los valores que empiezo a tener son distintos. Dentro del procesador tengo 32 registros que corresponden a los registros internos del procesador. Tengo 64 registros de entrada-salida para los distintos canales de entrada-salida que yo estoy manejando. Y tengo 160 registros externos, ya no pertenecen al procesador, de entrada-salida. Y tengo una memoria SRAM, que es SRAM. ¿Qué significa que es SRAM? D era dinámica, S era estática, memoria estática, de 2000 bytes por 8 bits cada una. Fíjense que cuando yo les dije que en aplicaciones reales tener una memoria enorme deja de ser una opción, yo tengo que programar en 2000 bytes, no puedo ser generoso con la memoria. Tengo que ser bastante avaro con esa memoria. ¿Y cómo es el ciclo de escritura? De vuelta, ¿se acordaban cómo era eso en la computadora? La computadora cargaba el bus de direcciones, le indicaba a la memoria que había un dato, ya sea para leer o para escribir, le indicaba la señal de lectura o escritura, y entonces el dato iba o del procesador de la memoria o de la memoria del procesador. Fíjense cómo es el esquema que me dice Arnel en el cual funciona. Cargo una dirección válida, le aviso que el dato está disponible, ya sea o para leer o para escribir, le doy la señal o de lectura y escritura, se produce la transferencia de los datos y se da el OK que los datos ya fueron transferidos. Fíjense que es el mismo procesamiento que vimos antes y que varía para una computadora, sigue valiendo para el integradito este. O sea, cumple las mismas funciones que vimos que tenía una pequeña computadora, los tiene el Atmel. O sea, en definitiva, ¿cómo cerramos esto? Tenemos en un pequeño integradito ya preparado en una plaquita para darle cualquier uso que no es necesariamente este, o sea, ya lo que llamábamos entrada-salida, que nos restringíamos a un teclado y al monitor, ahora podemos conectar lo que queramos. Pero la estructura del procesador, por más que sea mucho más pequeña, tiene la misma estructura que la que tiene esta computadora. Por lo tanto, va a tener las mismas capacidades.
va a tener un procesador tipo pipeline, opera con memoria volátil y memoria permanente, tiene registros internos, tiene una memoria permanente, tiene un área para guardar programas y su estructura de organización de la memoria es muy similar a la estructura que tiene esta computadora. ¿En qué va a diferir? Y en que básicamente está muy accesible y usable para conectarle lo que yo quiera y configurar cualquier tipo de aplicación real. O sea, no virtual, porque no se desarrolla dentro de un escenario virtual, sino se va a desarrollar dentro de un escenario real. Un escenario de control real que es lo más parecido que vamos a lograr por ahora, lo que van a tener que manejar ustedes el día de mañana. Bueno, ¿cómo programa el Arduino? Básicamente, vamos a trabajar con 3 interfaces, que son 2 son las más comunes y otra interfase es una interfase de un entorno de emulación. El primer entorno de trabajo es el web editor, o sea, no necesito cargar ningún programa. Me conecto a internet, ¿no? Voy a la dirección de Arduino, entro a software y voy a la parte de web editor. Entonces me pone una pantalla en la cual puedo empezar a hacer un programa para Arduino. Tengo, sí, y ojo que es importante, al navegador hay que ponerle un plugin, o sea, un aparatito que me va a cargar acá, es un pequeño software que se carga para el explorador y básicamente va a generar una pequeña aplicación que me permite conectar la computadora con el cable serie donde está conectado el Arduino para poder descargar el programa que yo haga. Entonces el programa se descarga en el dispositivo y después se ejecuta dentro del dispositivo. Esta es la experiencia del web editor funcionando. Fíjense, yo voy a programar en este entorno, tengo ejemplos, tengo un sistema de monitoreo para ver si yo quiero hacer un programa que implique comunicarme entre el Arduino y una computadora, puedo generar un monitor que me va a monitorear esa comunicación. Puedo compilar un programa y después transferirlo al procesador. Tengo, eso sí, todos los procesadores, todos los entornos de trabajo que yo tenga con Arduino van a requerir que yo identifique y conecte con qué placa Arduino estoy trabajando. ¿Por qué? Acuérdense los procesos de generación de software. Yo primero escribía el programa, después lo compilaba, o sea, lo traducía a un lenguaje que la máquina va a entender. Pero hay varias placas Arduino. Entonces, para cada placa Arduino va a haber un compilador distinto que tiene que interpretarlo y adaptarlo a ese dispositivo. ¿Por qué? Por ejemplo, va a haber patas que van a existir en una placa y patas que no van a existir. Yo tengo, por ejemplo, 8 patas en el Arduino 1 para leer datos analógicos, o sea, para leer valores de tensión. En el Arduino Mega yo tengo 16 patas. Si yo quiero programar un Arduino 1, ¿no? Y le digo al editor que estoy trabajando con un Arduino Mega, cuando me compile ese programa va a intentar ir a patas que no existen en el Arduino 1. Porque le estoy poniendo que el dispositivo no es el que yo voy a usar. Entonces es importante identificar el dispositivo y es importante identificar a través de qué puerto USB yo estoy conectado con esa placa para efectuar la transferencia del programa de acá del editor al dispositivo, para que eso ya quede en la memoria del Arduino. El segundo es el Arduino IDE. El Arduino IDE básicamente es un programita que ustedes descargan y se ejecuta en la computadora.
tiene aproximadamente esta forma. Fíjense que el editor de código, donde ustedes van a escribir el programa para Arduino, es bastante similar. Y después lo que vamos a usar, que es el problema, o sea, vamos a disponer de una cantidad limitada para usar acá en clase de Arduino. Entonces el problema es cómo trabajan ustedes en su casa. Para eso se utilizan hoy en día simuladores. Básicamente están pensados para que yo pueda trabajar sin necesidad de tener un Arduino y pueda simular todo ese comportamiento de los dispositivos externos. Así como nosotros en MyOpenLab simulábamos manejar dispositivos reales desde una pequeña tablero de control, acá vamos a simular que estamos trabajando con un Arduino y funciona bastante bien. El programa que yo busqué es el FreeSync. Existen un montón de dispositivos, o sea, no es que existe este solo como simulador para Arduino. Este tiene varias operaciones. Es dentro de lo que vi lo más completo y además es software libre. O sea, podemos descargarlo ese programa sin tener que burlar alguna licencia de software. Se descarga y se instala, es muy rápido, igual que MyOpenLab está basado en un entorno Java. Esta es la apariencia del primer programa. Fíjense que, al igual que sucedía con MyOpenLab, yo tengo un montón de partes para usar, tengo dispositivos de todo tipo, incluso tengo ya las placas Arduino que vienen preparadas para interfaces, los distintos sensores, motorcitos y demás. Los tengo todo en todo lo que sean estos componentes. Y después los puedo diagramar de dos maneras. Tiene una interfase gráfica multiola, en la cual yo puedo decir, nosotros vamos a trabajar con un Arduino y vamos a trabajar con una placa de interconexiones para conectar los dispositivos con el Arduino. Entonces, esas conexiones yo las puedo hacer en el simulador y van a funcionar exactamente igual que funcionarían si yo los conectara en forma real. Simultáneamente, cuando yo juegue, puedo jugar a dos niveles, ¿no? Puedo hacerlo a nivel de componente, pongo los cablecitos, simulo poner los cablecitos y automáticamente me va a generar lo que se llama el circuito. Entonces, fíjense, de vuelta, yo estoy trabajando acá, pongo los cablecitos, juego como si fuera la realidad, me vengo acá y me muestra cómo es el circuito eléctrico de lo que yo estaba haciendo. Lo que se llama el diagrama esquemático. Si esto yo lo quisiera aplicar en producción, fíjense que igual me está generando una placa que yo la puedo mandar a hacer. Si yo estoy haciendo un desarrollo, ya no estoy usando Arduino para jugar, estoy usando Arduino para trabajar, ¿no? Yo quiero con ese Arduino ir a hacer un dispositivo real para meterlo en un equipo. Esto directamente me dice cómo tengo que fabricar todo, le pongo todos los componentes que el tipo me dice, lo mando a hacer, sueldo los componentes y ya tengo la placa lista. La programo y la largo a trabajar. Y por último, tiene el editor de código. La ventaja que tiene es que yo selecciono la placa, el modelo de placa y el puerto en el cual estoy conectado. Y automáticamente, después de que yo verifico el código que funciona y demás, tengo la opción esta de cargarlo. O sea, automáticamente del simulador me lo carga en el Arduino. O sea, yo puedo tranquilamente en mi casa desarrollar todo el proyecto sin el Arduino, ¿no? Me traigo el archivito, lo corro acá, le digo cargámelo en el Arduino, conecto el Arduino y automáticamente me carga el proyecto y lo puedo ejecutar. ¿Está? Y además, ustedes van a tener cómo va a ser esto, entonces lo pueden reproducir acá rápidamente, pues ya lo probaron en su casa. Y pueden ver cómo sería el esquemático y una versión de producción del equipo. Bien. Entonces, vimos cómo trabajar con el Arduino. Vamos a ver ahora cómo programa con el Arduino. El lenguaje que se utiliza para trabajar con Arduino
está basado en C, pero tiene dos particularidades. Ustedes se acuerdan que nosotros habíamos dicho que cuando programábamos en C teníamos un área global, ¿no?, en la cual yo definía qué archivos iba a usar. ¿Sí? Tenía también todo lo que era la parte de definiciones que yo podía poner. Y después venía el programa principal, que era básicamente un sistema basado en funciones. Es un sistema basado en funciones. Yo ponía la librería básica, la stdio.h, y bien las definiciones, y acá yo voy andando. ¿Qué es lo que hace Arduino? Para saber que esto va a ser C con unas ligeras variaciones. Arduino va a incluir todas las definiciones acá. Todo lo que sea definiciones, librerías, variables que incluso yo ponía acá, todo esto genera un campo de definiciones y me lo pone acá arriba. El formato va a ser igual, no voy a tener que poner punto y coma después de cada inclusión. Tengo funciones, tengo variables que van a ver que son más o menos similares. Y todo lo que yo acá tendría que decir, cómo definir el funcionamiento, ¿qué es lo que hace Arduino? Pone una opción de configuración y genera una función que se llama setup. ¿Qué es lo que hace setup? Desde que empieza hasta que termina, configura todos los elementos de entrada y salida. Acuérdense que cada pin podría tener más de una función, ¿no? Entonces yo en setup le voy a decir cómo quiero que funcionen esas entradas. Yo voy a decir, yo quiero que tal pin sea una entrada, que tal pin sea una salida. Yo creo que la comunicación funcione a tal velocidad. Y establezco todos los parámetros de lo que yo voy a usar del Arduino. Y eso va en esta función que se llama setup. Y después tiene una función que se llama loop. Y básicamente sería como si yo acá le pondría while true. ¿Qué significa este while true? Que se ejecuta siempre. O sea, mientras sea verdadero. O sea, mientras sea verdadero, ¿cuándo? Siempre. Se va a ejecutar siempre. Entonces, este loop funciona exactamente igual. Es algo que se repite indefinidamente. ¿Por qué? Porque un programa de control ustedes lo empiezan y terminan. Ustedes lo que hacen es siempre volver a empezar. Lo que pueden necesitar es resetear para que se cargue todo de vuelta. Pero este programa, o sea, cuando vimos el programa del tanque, que yo decía, yo tenía el tanquecito, tenía el flotador, tenía el nivel de referencia, conectaba este a la computadora y con este manejaba la llave que me cargaba el tanque. Nosotros vimos cuál era un paso, pero eso tenía que repetirse indefinidamente. Bueno, esto es lo que hace esta estructura de Arduino. O sea, repite esto indefinidamente de manera que el control sea se ejecute en forma permanente. Entonces, yo voy a tener tres elementos bien diferenciados cuando yo trabaje con Arduino. Después es C. Olvídense, sigue siendo C, voy a seguir pudiendo hacer un diagrama de flujo. De hecho, MyOpenLab, que es diagrama de flujo real, tiene una sección especial para Arduino. Yo podría hacer un diagrama de flujo y desde ese diagrama de flujo cargarlo en Arduino. Es un poco más complicado la configuración del equipo para hacerlo directamente, pero lo podría hacer tranquilamente. Bien, entonces acuérdense de esto. Todo lo que eran las librerías, y acá las librerías empiezan a ser importantes, porque determinadas funciones van a estar en una librería, no van a estar disponibles. Si yo le conecto una placa Ethernet a un Arduino para tener comunicaciones de red, o le conecto una placa Wi-Fi, esa placa Wi-Fi va a tener su propia librería, entonces le voy a tener que decir que me incluya la librería esa, para poder tener acá las funciones que necesito para manejar la placa Wi-Fi.
Esas funciones van a estar disponibles en función de que yo se las incluya. De vuelta, ¿por qué lo hago? Porque todo lo que yo cargue va a ser peso en la memoria. Va a ser lugares de memoria que yo voy a usar. Y los tengo que tener disponibles. No puedo tener cualquier cosa. Y después tengo el cuerpo principal. Cuando yo escribo un programa, básicamente, puedo, si quiero, para empezar, hay un área en el Arduino IDE que tiene ejemplos. Tienen ejemplos de lo que quieran para manejar. Otra de las cosas interesantes que tiene Arduino. Fíjense, tienen sistemas básicos, digitales, analógicos, manejo de comunicaciones, control de dispositivos, sensores, para manejar un display, para manejar el USB. Y tiene ejemplos mucho más avanzados que llegan a cómo manejar el Wi-Fi y conectar al Arduino a Internet. Si ustedes están manejando un dispositivo de IoT, están tranquilamente utilizando un Wi-Fi y una placa específica. Entonces van a necesitar, y acá tienen los ejemplos de cómo hacerlo. Bueno, esto para que vean cómo se programa. Tienen los ejemplos de programar cualquier cosa. Después lo tienen que configurar, que es, se van a herramientas y donde dice placa, seleccionan la placa y el modelo que están usando. Entonces de esa manera, cuando Arduino compile el programa que ustedes hacen, ya lo va a compilar específicamente para que se ejecute en la placa que ustedes tienen. Y después le van a programar el puerto, que es en qué dispositivo está conectado. Si ustedes ya tienen el dispositivo conectado antes de arrancar el Arduino IDE, automáticamente uno de ellos les va a decir, acá está el Arduino. Pero acuérdense, tienen que conectarlo. Una vez que ven que está prendida la lamparita del Arduino, buscan esto y si les aparece acá ACM0 o Arduino, el modelo que sea que ustedes están trabajando, quiere decir que lo detectó. Con lo cual, ya tienen solucionado el problema. Primer problema que se suele presentar, que es lo primero que tienen que hacer ustedes si el día de mañana tienen ganas de comprarse un Arduino, no vale mucho. Si lo compran en Al-Sutao o cualquier empresa china, les vale $5. ¿Eh? 150 mangos. Te lo gastás en una birra. Una birra menos, una birra más. Comprá barato, birra. Ah, te vas a la promoción del Asterópico de 2x1. Te la compré. Bueno, la ventaja es que una vez que te la tomás, listo. Esto lo podés seguir usando. Bien. Lo primero que ustedes deberían hacer cuando se compran un Arduino es conectarlo y verificar que les aparezca acá este dispositivo. Esto les garantiza que el Arduino está funcionando. Muchas veces por error de conexión o porque el Arduino no vino bien, no les aparece, entonces quiere decir que no anda. ¿Sí? ¿Qué parecía la programación con Picaxe? ¿Con? Picaxe. Sí, podría decirse que sí. Podría decirse que sí. O sea, el entorno es parecido. Entonces, todos los PIC son iguales. O sea, que sea lo que va a variar es el dispositivo, pero todo lo que llamamos PIC, que programar el Interface Controller, ¿no? Eso es lo que decimos la llamada de PIC. O sea, todas las de PIC son programar el Interface Controller. Todos los dispositivos esos tienen interfaces del mismo tipo. El primer paso es verificarse que vos tengas acceso al dispositivo para poder programarlo. Entonces, si eso es la base, no funciona, llevá y reclamá porque te vendieron uno que no anda. Pero eso es lo primero que tienen que hacer, pues lo dejan ahí tirado y empiezan la semana que viene, no se le van a reconocer la garantía de nada. Pero esto háganlo inmediatamente que se compre un Arduino. Bien, entonces ya tengo el Arduino conectado, preparado, escribí un programa. ¿Qué es lo que hago? Fíjense,
El símbolo del check sirve para compilar y verificar si hay errores. Los errores se los va a volver en esta ventanita. Si funciona bien, les va a decir incluso qué espacio de la memoria está ocupando. Entonces saben cómo andan con el tamaño de memoria. Aplicaciones comunes no llegan ni al 10% del espacio de la memoria. Pero donde empiezan a cargar 4 o 5 librerías y una cosa, ya empiezan al 70 al 80% de la memoria. Y ahí empiezan a llegar a la capacidad límite del Arduino. Y una vez que está listo, tiene la flechita al costado y ahí se descarga el programa que ustedes lo vuelven a compilar en una segunda vez y lo envía al Arduino. ¿Cuál es la ventaja? Si ustedes quieren hacer un programa en su casa y verificar que funcione, no requieren tener el Arduino conectado, porque va a compilar el programa y les va a decir si tiene errores. Sí tienen que tener identificado qué dispositivo es, porque algunos errores en la compilación los verifican. O sea, si ustedes están direccionando una pata que existe en un modelo de Arduino, pero en el modelo de Arduino en el cual ustedes lo van a aplicar no está, el compilador les va a indicar ese error. Bien, ¿cuáles son las librerías estándar que tiene Arduino? Hasta ahí después, una vez que tengo en claro que voy a usar una estructura tipo C, que voy a tener que adaptarme a estos cambios. Todo lo que era declaración de variables y demás lo mando arriba. Todo lo que es configuración de los pines lo pongo en la función setup, y lo que yo antes metía en el main lo voy a poner en esta función loop. Acá es lo que tiene que hacer el procesador. Bueno, ¿qué librerías tengo? Las EEPROM para leer y escribir en dispositivos de almacenamiento permanente. Puede ser el propio o el externo. Para manejar tarjetas Ethernet, para manejar comunicaciones, para conectarse con un GPRS o una tarjeta GSM de un celular, o sea, puede manejar un celular, para manejar una pantalla de cristal líquido, para leer y escribir en tarjetas SD, o sea, ustedes pueden ampliar la memoria de datos. Supónganse que ustedes están haciendo una aplicación en la cual yo estoy monitoreando, en lugar de hacer esto, yo quiero monitorear todo esto. Lo tengo que escribir, la memoria no me va a alcanzar propia del procesador, pero le puedo meter una placa SD de 10 GB, por ejemplo, de 8 GB o de 16 GB, y escribo en esa memoria SD. La librería Servo para controlar motores, SPI para comunicarme con el bus SPI, que es Serial Peripheral Interface, sirve también para comunicarse con otros dispositivos. Tengo una interfase que se llama software serial. Básicamente el software serial se utiliza mucho cuando yo tengo muchas comunicaciones y no me alcanzan los pines de comunicaciones que vienen previstas en la tarjeta. Yo quiero comunicarme con 2 o 3 computadoras a la vez y yo tengo un solo cable de comunicación. Entonces puedo agarrar un grupo de pines y definirlos como pines de comunicación utilizando esta librería. Hay otra librería que es una propietaria pero donada, que se llama Michael Hertz, que mejora esas comunicaciones. Tengo una librería que se llama Stepper para controlar los motores paso a paso. Tengo una función TFT para dibujar texto en una pantalla TFT. Wi-Fi para conectarme con una placa Wi-Fi de internet. Y tengo Wire para manejar dispositivos de los que se llaman I2C o TWI, que son interfase de 2 cables, Two-Way Interface, que básicamente trabaja con sensores. El dispositivo este lo van a tener con muchos equipos de medición. Muchos equipos de medición vienen ya con la interfase I2C, entonces con 2 cablecitos lo conectan al Arduino y pueden controlar el dispositivo. Bien, esas son las librerías, las que yo metería acá en el include. ¿Qué tipos de variables voy a tener? Fíjense las básicas. Tengo la variable de carácter, la variable booleana, tengo el byte, el int, que es entero sin signo, entero corto, entero largo. Tengo largo sin signo, o sea, me sirve para ir hasta
16.000 bytes, pero sin el signo negativo, con el cual tengo de 0 a 32.000. Después tengo las dos, variable de punto flotante y variable doble. No hay que abusarse de estas. Acuérdense que la float, ¿cuántos bytes ocupa? 4. ¿Y la doble cuánto ocupa? 8. O sea, si le meten mucha variable flotante le van a chupar memoria mucho. Después tiene las variables array, word para crear variables, tiene la variable string y char. O sea que básicamente tiene la misma estructura de variables que van a disponer en C. El lenguaje. Fíjense la estructura de control. If else se maneja igual que C, porque dije que esto es un C. Tiene la función switch case. Tiene la función for y while y do while. O sea, los tres. Estas son las de selección, estas son las de repetición. Tienen la función para salir de cualquiera de estos lados, que es el break del continue, y tienen una función, el return, que es para volver de una función, y el goto, que es precisamente para un salto incondicional. Esta es algo que se recomienda no usar. Conduce generalmente a grandes problemas. Pero está disponible. Después tienen algunos tipos de sentencias, fíjese, define y include igual que el C. Para comentar, cuando están editando el programa, tienen ¿cómo se llama? El slash asterisco o el doble slash para comentar una sola línea, básicamente punto y coma para indicar fin de comando y las llaves para la agrupación de comandos. Fíjense que hasta ahí estoy en C, no hay ninguna diferencia. Los operadores son lo mismo que antes, el resto del módulo, multiplicación, suma, resta, multiplicación. El signo igual que en C es asignación, no es igualdad. Y después tienen lo que es la negación lógica, que en esto se empieza a usar mucho, la intersección lógica y la unión lógica. Un no lógico significa que un 0 se transforma en 1 y un 1 se transforma en 0. La intersección tiene una pequeña tablita. Si yo tengo dos números, A y B, y estos pueden tomar 4 valores. La intersección lo que me está diciendo es que si uno de los dos es 0, el resultado es 0. O sea, 0, 0, 0. Lo único que sea que me dé 1 es que los dos sea 1. Y la unión es al revés. Mientras uno de los dos sea 1, la salida es 1. Entonces 0, 1, 1, 1. Es como si yo uniera los dos conjuntos y los intersectara. Si yo intersecto estos dos conjuntos, ¿tiene algún elemento igual? No. Entonces, por lo tanto, la única manera de que aparezca un elemento en la intersección es que los dos sean iguales, se producen uno. Y en este caso, la unión es como si yo uniera los dos conjuntos. Acá tengo 0, el elemento común es 0, y acá el elemento común es 1. Es también una manera de pensarlo desde el punto de vista de la álgebra de conjunto. Las operaciones de comparación y con punteros son distintos, menor, menor igual, igual, mayor que, mayor igual. Y fíjense que igual contenido y puntero son los mismos que usaban en C. Hay una operación especial para bits, que es la operación AND, desplazar hacia la izquierda y desplazar hacia la derecha. Esto se usa bastante en la parte de técnicas digitales. ¿Por qué? Supónganse que ustedes tienen un conjunto en un byte y yo quiero ir transmitiendo hacia una transmisión serie. La transmisión serie, ¿cómo es? Ustedes tienen un cablecito que va desde A hasta B y van transmitiendo, pero ustedes van transmitiendo. Entonces, si yo quiero ir sacando este para transmitir y ver qué es lo que voy transmitiendo, saco este y después cuál es el próximo a transmitir, este otro. Entonces, una manera de hacerlo es rotar todo esto
y tengo 1, 0, 1, 0. Entonces lo voy rotando para allá y voy transmitiendo siempre este. Esta es una manera de hacerlo, pero el desplazamiento hacia la derecha o a la izquierda, y también se usa mucho para cargar display. ¿No lo vieron eso? Ustedes tienen un display con una serie de numeritos y los dígitos van pasando de un lado a otro. Te están pasando dígitos hacia el derecho. También se usa bastante. Yo puedo escribir una serie de mensajes y usar esto. Después hay funciones que son específicas para el digital, que es la hora exclusiva, la hora y la not. Es como un inversor, y esta es como la unión, y esta es la intersección. Y la hora es hora exclusiva, o sea, lo que hace es, si los dos son iguales, te da 1. Que ahí en ese caso, una OR 0, 0 da 0. En el caso del SOR, 0, 0, como da 1 si los dos son iguales, 0, 0 daría 1. Bien, y después hay un montón de asignaciones que tienen que ver, algunas son para operaciones de bit y otras son el incremento que lo conocíamos, pero tiene operaciones que es multiplica igual. Cuando se usa para hacer esto, cuando yo tenía A igual a A por A. Entonces puedo utilizar ese tipo de argumentos. Lo mismo que sumar y asignar, restar y asignar, o dividir y asignar. Lo puedo hacer de esta manera. Bien. ¿Qué funciones se asocian a la parte digital? La función es fill mode, me va a decir cada una de las patitas que puede ser. Puede ser entrada o salida, o una salida particular que es entrada compular. Esto se debe a lo siguiente: un pin tiene que leer un 0 o un 1. Esto es 0 volt y esto es algo mayor que 2,5 volt. Ahora supongamos que yo quiero leer el estado de una llave. La conecto en tierra y esta llave va a estar abierta o cerrada. Ahora fíjense que tanto esté abierta como esté cerrada no me va a generar ninguna tensión en esta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para este tipo de casos, Arduino tiene esta entrada que se llama input compular. Le conecta una resistencia a 5 volts. Entonces, cuando la llave está abierta, por este pin entran estos 5 volts. Se lo va a reconocer como un número. Y cuando está cerrado, le pongo 0 y ahí sí va a ser 0 volts. Para algunos casos se utiliza esa, que es input compular. Fíjense sobre todo cuando quieran leer el estado de una llave. Después tienen digital read y digital write. El mismo pin que ustedes definieron como entrada para salida, si lo definieron como entrada, con digital read leen el pin, y con digital write pueden escribir el pin que definieron como salida. Tienen acá un ejemplo donde básicamente leo el estado de un pin y lo saco por otro. Después tengo las señales de entrada y salida analógica. O sea, puedo leer un valor de tensión que varía entre 0 y 3,3 o 5 volts, va a depender de la placa. Entonces, lo primero que digo es hasta dónde puedo leer. Por lo general, las entradas por defecto tienen 5 o 3,3. En el caso del 1 tiene 3,3. Y una vez que yo las están definidas como salida o como entrada, o sea, tengo que usar la función anterior, es decir, esta es salida o es una entrada, pero como el pin S corresponde no a señales digitales sino a señales analógicas, yo puedo escribir, en ese caso voy a sacar un valor de tensión en esa pata, que lo voy a tener que indicar acá con la parte de valor, o puedo leer. Entonces voy a hacer referencia a ese pin y solamente voy a leer el valor analógico que tenga en esa pata. Supónganse lo siguiente. De vuelta. Vamos a volver el flotador.
Un flotador, como el caso de un tanque, básicamente es algo. Esto tiene, digamos, un nivel que va a una resistencia variable que se conecta a una pequeña tensión. Supónganse que fuera 3,3 volts, que es el que yo voy a leer. Entonces, esta entrada lo mando a una placa del Arduino. Entonces, si el tanque está vacío, yo voy a leer 0 volts porque esta señal es proporcional, y si no, voy a leer 3,3. Entonces, primero, ¿qué es lo que hago? Defino este pin. Si ustedes miren el conexionado del Arduino, a ver qué pin voy a poder usar. Lo defino como entrada. Como es un pin analógico, cuando yo diga el analog read, en ese mismo pin que ya definí como entrada, voy a leer el valor de tensión acá, que va a ser proporcional al nivel de líquido que tengo en el tanque. Así funciona el lector del coche de ustedes, para ver el nivel de nafta que tiene el tanque. Y por eso después falla. Porque este dispositivo con el tiempo se desgasta, entonces ya la lectura no es la misma. Sobre todo cuando uno lo hace andar con poca nafta, ¿no? O sea, siempre está en la parte de abajo. Acá tiene un ejemplo de cómo utilizar las distintas señales. ¿Qué otras funciones tenemos? O sea, esas dos de entrada y salida son las más comunes. ¿Qué otras funciones tenemos? La función tone, que me genera en un pin de estos un tono que va a tener una determinada frecuencia y una determinada duración. Y con el comando no tone apago el tone y dejo libre el pin. El pulse in significa que voy a poder leer un pulso que entra por un pin. Si yo estoy transmitiendo datos en formato serie, así, y lo quiero hacer ingresar, supónganse que esto es un aparato que está transmitiendo datos, yo puedo conectar este pin acá y yo le voy a poder leer qué es lo que me está entrando por este pulso. Si la resolución que yo tengo es baja, utilizo esto porque el valor que utilizo para leer es un entero. O si yo le digo que lo quiero largo, en lugar de devolverme un entero, me va a devolver un entero largo. También puedo, fíjese de vuelta con la función esa de rotar, yo tengo Shift In y Shift Out. Esto me va a leer o me va a sacar en forma secuencial lo que yo tengo cargado en un byte. Si yo en una memoria, en lugar de memoria, tengo cargado una secuencia 0, yo esto lo asigno a un pin de salida y acá me va a salir en forma de un tren de pulsos con una determinada frecuencia. Entonces esto que es 0,1 se me transforma en un pulso de salida. Esta es la base para generar la famosa comunicación I2C. Comunicaciones seriales, esto también lo vamos a usar. En el setup voy a utilizar la función begin. Entonces voy a indicar serial begin y después le doy la característica de la velocidad a la cual me voy a comunicar. Si quiero cambiar el default de comunicaciones, que son 8 bits de datos sin paridad con un bit de stop, o sea, voy a transmitir una señal de datos de 8 bits sin ningún bit de paridad, o sea, no voy a chequear la paridad de eso, y le voy a agregar un bit para decir terminó la transmisión. Si esto no necesito ponerlo, digo solamente que empiece a la velocidad de transmisión que yo quiera. Y él termina la comunicación y libera los pines que yo estaba usando. La función available indica que llegó información por el puerto serie que yo estaba leyendo. Cuando yo definí que empieza la transmisión, si me envían un dato, los datos que van llegando se me cargan en el buffer de comunicación. O sea, acuérdense que era ese área de memoria donde se almacenaban los datos de entrada y salida. Ese available me indica que
Si yo tengo 2 o 3 datos, a variable me va a devolver 2 o 3. O sea, siempre que yo tenga a variable mayor que 0, quiere decir que por el puerto serie me llegó información. Y la puedo leer con estos dos comandos. Read, yo hago serial read y leo y cargo en una variable el dato que me mandaron. O puedo, una vez que definí la comunicación, hacer serial write y va a transmitir lo que yo quiero. La transmisión se hace enviando lo que quiero enviar, que puede ser un dato numérico o un texto, seguido de la cantidad de bytes que transmito. Porque yo puedo ir transmitiéndolo en pedazos. Entonces yo digo, si yo dijera hola, ¿qué tal? Y le indico 4, quiere decir que solamente voy a transmitir hola. Porque voy a mandar solamente 4 bytes, que son estos primeros 4 caracteres. Acá tienen un pequeño ejemplito para jugar con el puerto serie. Arduino tiene, yo les había dicho que tenía un monitor serie. El programa anterior, básicamente sirve para leer y escribir. Ustedes escriben lo que quieren enviar, le ponen enviar y se lo transmiten al Arduino. Y todo lo que el Arduino le transmitan a ustedes, una vez que está establecida la comunicación, les va a aparecer en esta pantalla. Esto es lo que se llama un monitor. Me va a ir monitoreando el puerto serie de la computadora y va a ir mirando qué le envío y qué me envía el Arduino. Una vez que esté programado, ¿no? ¿Se entiende? Bueno, funciones matemáticas como tenían en C, valor absoluto, constraint, básicamente son funciones de rango, porque se utiliza mucho el control. Básicamente me devuelve el valor si está dentro del rango. Si yo tengo el valor X, que tiene que estar entre A y B, si X es mayor que A y menor que B, me devuelve X. Pero si X es menor que A, me devuelve A. Y si X es mayor que B, me devuelve B. O sea, la función, básicamente, esta función devuelve X si A menor o igual que X menor o igual que B. A si X es menor que A y B si X es mayor que B. ¿Se dan cuenta? O sea, solamente yo tengo todo este rango de valores A y B. Esto se hace para que yo, en el caso de la lectura del tanque tiene variaciones por algún tipo de problema. Entonces podría ser que me indique menor o mayor. Entonces, para asegurarme de que no estoy metiendo la pata, la someto a una función de rango y nunca me va a dar menor que esto ni mayor que esto. Para eso se usa la función constraint. Bien, lo mismo las funciones max, min. Después tienen la potencia, que le permite base y exponente. Ojo que son enteros estos, no pueden calcular raíz con esto. Se lo puede usar una raíz. Square, que devuelve el cuadrado, y square, que devuelve la raíz del argumento. Square root, en realidad. Bueno, tiene las funciones de caracteres y estas se acuerdan de la librería en C, que la usaban para ver qué devuelve en función del tipo de carácter. Esto es útil para hacer análisis de comunicación. Bueno, y ahí tienen más o menos el panorama de lo que vamos a usar con Arduino.